Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce. Y la receta de hoy es croissant, pero le vamos a dar un toque así como si estuviéramos comiendo donuts, un toque esponjoso y tierno. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara esta receta? Pues nos ponemos manos a la obra. Y comenzamos añadiendo 520 gramos de harina de trigo común, la de todo uso, en un bol. A continuación añadimos 50 gramos de azúcar. Y ahora viene una parte opcional, que es el añadirle un toquecito de sabor con la ralladura de una naranja, que perfectamente si quisierais lo podéis cambiar por la ralladura de un limón. Ahora vamos a mezclar muy bien los ingredientes secos. Y una vez este paso ya le tenemos, lo que vamos a hacer a continuación es abrirnos un hueco en el centro para añadir los ingredientes líquidos. Una vez lo tenemos, añadimos 90 mililitros de agua tibia y 140 mililitros de leche entera, que es la que yo estoy utilizando en este momento, tibia también. Podéis cambiarla por la leche que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. Leche desnatada, semidesnatada, sin lactosa, bebida de soja, bebida de avena, nada, lo que estéis acostumbrados a utilizar en casa. A continuación le damos un toque de sabor con una cucharadita de esencia de vainilla. Y ahora viene la parte de la levadura. Yo voy a utilizar 25 gramos de levadura fresca de panadero, que perfectamente se puede cambiar por 12 gramos de levadura seca de panadero. Ahora lo que nos toca es disolver muy bien, sobre todo la levadura que hayamos elegido. Una vez ya la tenemos, ahora a continuación vamos a añadirle un huevo, pero antes lo vamos a romper, lo vamos a batir ligeramente para que nos sea más fácil ahora cuando lo tengamos que mezclar. Una vez lo tenemos, lo añadimos y de nuevo vamos a mezclar un poquito. Cuando ya lo tenemos mezclado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir incorporando la harina poquito a poco, aproximadamente algo más de la mitad. Y cuando llevemos aproximadamente algo más de la mitad, vamos a darle un toquecito de sal. Nada, solamente un pellizquito. Esa sal lo que va a hacer es potenciar el resto de los sabores que llevamos en la masa. Añadimos en este momento la sal que os comentaba. Y mirad, os muestro. Nada, es un pellizquito, un poquito, nada más. Solo añadimos. Y seguimos amasando. Vamos a ir amasando con la paleta hasta donde nos deje. Y cuando ya no podemos seguir amasando con la paleta, nos toca seguir amasando con las manos. Una vez integrado por completo toda la harina, ahora lo que voy a hacer es sacar esta masa del bol y continuar amasando en nuestra mesa de trabajo porque nos va a ser mucho más fácil y más cómodo. Le doy un ligero amasado porque cuando ya la tenemos en este punto, le voy a añadir 50 gramos de mantequilla. Ahora, al haberle añadido esta mantequilla vais a notar que la masa parece que se os ha estropeado, que se ha cortado, que se convierte, se hace en cachitos. Nada, hay que seguir amasando hasta de nuevo haber unido toda la masa y todos los ingredientes y de nuevo haber formado una masa. Mirad, ¿veis? Esto es a lo que yo me refería. Ahora lo muestro un poquito más adelante que lo vais a notar mejor. Seguimos amasando y mirad, ¿veis? Que se separa la masa, parece que se nos ha estropeado, que se ha cortado, nada. Seguimos amasando hasta de nuevo unir nuestra masa y formar una masa como os muestro ahora mismo en la imagen. Mirad, ¿veis? Es una masa muy pegajosa. Yo os recomiendo que no le añadáis más cantidad de harina porque vais a notar que según vamos amasando se va a despegar de la mesa, de trabajo, de las manos. Pero si ya veis que no os hacéis con la masa, os laváis las manos y os untáis así ligeramente las palmas de las manos con un poquito de harina y seguimos amasando hasta formar una masa bien lisita. Ahora, yo lo estoy haciendo a mano. A mano nos va a llevar aproximadamente un tiempo de unos 10 a 15 minutos de amasado. Ahora que lo queremos hacer en un robot, perfectamente lo podéis hacer en una amasadora y el tiempo va a ser muchísimo menos, aproximadamente unos 2 a 3 minutos. Yo lo estoy haciendo a mano para que veáis que también se puede hacer a mano y queda perfecta. Mirad qué masa lisita, pero si yo cojo y aprieto esta masa, se sigue pegando en las manos. ¿Por qué? Porque queremos luego un croissant que nos quede bien esponjoso. Si le añadimos más cantidad de harina, nos quedaría un mazacote de masa
masa y el croissant no quedaría esponjoso. Por eso os digo el no añadir más cantidad de harina. Ahora la vamos a dejar reposar en el bol donde vayamos a dejarla reposar. Añadimos un poquito de harina, esa harina la repartimos y el exceso de harina, lo que nos sobra, lo vamos a quitar porque no lo necesitamos. Colocamos nuestra masa y ahora la vamos a dejar reposar hasta que nos duplique de volumen, aproximadamente de 1 a 2 horas. El tiempo va a depender un poquito de la temperatura que nosotros tengamos en casa. Transcurrido el tiempo, mirar, ya la tenemos, mirar qué maravilla. Pues ahora le vamos a dar un amasado bien rápido, nada, muy ligerito. Le vamos a quitar ese aire para que de nuevo le dejemos cuando formemos el croissant de nuevo fermentar y así queda el bocado más esponjoso. Nos añadimos nada, como habéis visto en la imagen, lo más mínimo de harina. Sacamos nuestra masa. Ahí, a ver. Me ha quedado un poquito aquí en el bol. Aprovechamos este poquito de masa. Y ahora le damos ese ligero amasado. Una vez ya la tenemos, mirad. Ahora, a continuación, para que no sea más fácil luego la manipulación de los croissants, yo tengo aquí papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado o encerado. Lo tengo cortado en trocitos para luego ir colocando el croissant y luego cuando lo tengamos que freír, que no lo manipulemos con las manos, sino cojamos ese papel de horno y así no corremos el riesgo de que se nos puedan bajar. Corto la masa a la mitad para que me sea más fácil ahora estirarla. Entonces esta mitad la dejo aquí, esta la vamos a estirar y le vamos a dar forma rectangular. Añado de nuevo un poquito más de harina. Alisamos y cuando ya le tengo esa forma que yo os comentaba, forma rectangular, para que nos quede el croissant más bonito, le vamos a cortar así esto que nos sobra. Vamos a formar un rectángulo mejor que el que tenemos ahora mismo en la imagen. Y ahora, para que nos salgan aún más perfectos, yo por ejemplo le voy a dar un ancho de 7 centímetros. Esto ya va a ser un poquito a nuestro gusto, según queramos hacer nuestro croissant de grande. Entonces le doy 7 centímetros. Ahí voy marcando para luego ir cortando y dar esa forma típica del croissant. A ver si me llega aquí a 7 centímetros. ¡Guau! Justo. Vuelvo a hacer el mismo paso arriba. La misma medida, 7 centímetros, marcamos. Y ahora vamos a cortar. Empezamos con el último punto que nos ha quedado y lo llevamos justo al final, a la esquinita del final, como estáis viendo en la imagen, ¿veis? Ahora, con un cuchillo, con un cortapisas, cortamos. Y ya tenemos ese triángulo formado. Ahora, con la raya que tenemos abajo y con la raya que nos queda arriba, formamos el triángulo que estáis viendo ahora mismo en la imagen. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cogemos la medida de arriba y con la de abajo formamos otro triángulo. Ahora, que los queremos hacer a ojo, perfectamente también lo podéis hacer, pero yo os recomiendo que lo hagáis así, un poquito medidos para que os salgan un poco más perfectos, que os salgan bonitos luego. Ahora, para darle la forma, vamos a comenzar enrollándole. Y ahora, según hemos enrollado, lo que vamos a hacer es rodar nuestro croissant de los picos, no del centro, sino de las puntas, ¿veis? Para darle la forma típica que tiene el croissant. Aquí le ayudo a rodar con la mano porque como no es pasta de hojaldre, entonces tenemos que ayudarle un poquito. Pero para darle forma habéis visto que es de los laterales, ¿veis? Pegamos con agua, he pintado con un poquito de agua en el pico. Y aquí tenemos el primero. ¿Habéis visto qué fácil? Es súper fácil. Y ahora lo vamos a colocar en el papel de horno, pero voy a acercar un poquito la imagen para que le veáis. ¿Habéis visto? Es muy fácil de hacer. Y queda luego un bocado que os voy a enseñar. ¡Guau! ¡Brutal! Vamos a colocar en el papel y así cuando le dejemos reposar un poquito no manipulamos el croissant y lo cogemos con el papel. Aquí tenemos otro.
Es muy fácil, pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de la masa. Rodamos de las puntas, pintamos con agua y aquí ya los tenemos todos. En total me han salido, ¿cuántos me han salido? 27 creo. Le vamos a dejar reposar 30 minutos. Os lo voy a contar y luego os lo digo. Ahora a continuación, cuando ya han reposado esos 30 minutos, vamos a colocar una sartén en el fuego. Añadimos abundante aceite. Vamos a dejar que ese aceite coja bien su temperatura. Una vez el aceite ya le tenemos caliente, comenzamos a freír. Y estáis viendo a lo que yo me refería, el coger y no coger y manipular el bollito directamente, que lo manipulamos con el papel que hemos cogido y hemos colocado encima el croissant. Así de esta manera no corremos el riesgo de que se nos pueda bajar o le pinchemos o le hagamos demasiada presión y le hagamos la marca del dedo. Así, vamos a freír por ambos lados. Y mirad qué maravilla, no me digáis que no. ¿Habéis visto cómo inflan, aunque los hayamos dejado reposar según se van cocinando? Mirad qué maravilla. Seguimos haciendo el resto y es que quedan perfectos. ¿Habéis visto? Facilísimo. Animaros a hacerlos en casa porque es que ya os digo que va a ser uno de vuestros croissants preferidos. Manipulamos con el papel y así nos es mucho más fácil, ¿veis? Las he contado y en total tenía 27 unidades. Ahora, los vamos a decorar. Mirad qué maravilla. ¡Wow! Brutal, es que quedan perfectos. Ahora los vamos a decorar. Os voy a dar varias ideas y a elegir la manera y forma que a vosotros más os guste. ¿Que los queremos bañar en chocolate? Perfecto. ¿Que le queremos hacer el glaseado típico del donut? Pues vamos a hacerlo. Mirad, aquí tengo 250 gramos de azúcar glass y en el otro bol tengo agua fría, que la vamos a ir añadiendo poquito a poco porque el azúcar glass se humedece rápidamente. Entonces, añadimos 2 cucharadas, mezclamos, volvemos a añadir un poquito más, mezclamos, así hasta tener la consistencia que ahora a continuación os voy a mostrar. Vamos poquito a poco y como quien dice, ya lo tenemos. Mirad, ¿veis? Que queda como espesito, pero si yo cojo un poquito con la cuchara y hago y tiro un chorro, vais a ver que es un chorro grueso pero continuo. Cojo un poquito y mirad, ¿veis? Es un chorro continuo pero grueso. Ahora, que nos hemos pasado de agua y nos queda demasiado caldoso, no pasa nada. Añadimos más azúcar glass, mezclamos hasta tener la consistencia que acabáis de ver ahora mismo en la imagen. Vamos a bañarlos por un lado, así, le damos el glaseado, escurrimos el exceso. Y ahora viene otra parte opcional. Yo os doy ideas para que vosotros decoréis, pero que queréis elegir otra manera, perfectamente lo podéis hacer a vuestro gusto. Mirad qué maravilla, qué brillo. Y ahora le vamos a añadir unas virutitas de caramelo. Yo le voy a añadir virutitas de caramelos y a otros de chocolate, que luego lo vais a ver. Mirad qué maravilla. Ahora los vamos a los vamos a dejar que se seque glaseado, no les vamos a tocar. Y ahora vamos a hacer unos poquitos más porque también os quiero enseñar otro tipo. Escurrimos, le añadimos esas virutitas y otro tipo y otra manera de rebozar estos croissants es con azúcar. A nosotros de esta manera nos encanta. Le rebozamos con azúcar, ¿veis? Y aquí tenemos otra manera. Ahora que los queremos rebozar en chocolate, chocolate blanco, chocolate negro, los chocolate con leche, hacer un dibujito de estos sencillas por encima de chocolate negro y chocolate blanco. Nada, elegir la manera y forma que más os guste. Mirad el glaseado, ya se ha secado, se queda completamente seco, brillante, perfecto. Nada,
Muy fácil, como habéis visto. Y ahora, si queréis, por ejemplo, congelarlos así, recientes como están, que ya están fríos, el glaseado ya está seco, se puede congelar. Los congeláis cuando los necesitéis, los sacáis una horita antes y los tenéis igual que el primer día. Vamos a ver cómo queda el bocado por dentro. Mirad qué maravilla. ¡Guau! Mirad qué esponjoso, qué delicia. Esto es un disfrute en nuestros desayunos, meriendas, que viene familia o amigos, le lleváis le ponéis estos bollitos o se los lleváis de regalo. Y ya os digo yo que os lo van a agradecer. Mirad qué maravilla. Y mirad, por este lado. ¡Guau! Súper esponjoso. Nada, una receta fácil que os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.